¿Funciona el mewing? ¿Sabes lo que es realmente? Prestad mucha atención a este vídeo porque te voy a enseñar de una vez por todas la realidad, la ciencia y las confusiones que hay en torno a este concepto. Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas. Bienvenidos a Dentalk. El mewing es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años y donde multitud de personas han subido tutoriales de todo tipo e imágenes demostrando cómo han cambiado el aspecto de su cara gracias a realizarlo. Pero lo primero de todo, ¿qué es el mewing? Si buscamos en el diccionario de inglés la definición de mew, sería maullido en español, es decir, lo que hacen los gatos. Ahora bien, circulan por la red múltiples definiciones sobre lo que es el mewing, desde que es un ejercicio que hay que realizar colocando la lengua contra el paladar, sellando los labios y respirando por la nariz, pasando por qué es la forma correcta de respirar y deglutir, hasta incluso que es una forma de marcar y desarrollar la mandíbula y evitar tratamientos de ortodoncia o estéticos. ¿Pero qué es realmente? El nombre mewing viene del apellido de los doctores John y Mike Mew, padre e hijo, que en los últimos años se han popularizado en redes sociales y que han inventado este término. Según Mike Mew, mewing literalmente es una serie de ejercicios y formas de mantener tu postura para influenciar la estructura de tu cara y con esto tu salud y apariencia. Estos ejercicios incluyen el colocar la lengua contra el paladar y cerrar la boca y masticar con la lengua presionando contra el paladar, e incluso poniendo una cinta en la boca para no dormir con la boca abierta, algo que puede ser perjudicial para tu salud. Otra definición que da es una técnica postural que involucra el colocar la lengua contra el paladar para mejorar la salud y el aspecto facial. El objetivo es alinear los dientes, marcar los pómulos y la mandíbula e incluso enderezar tu nariz de forma natural. No sé si incluso con cada definición nueva que da habrá más beneficios, como por ejemplo marcar los abdominales o definir los glúteos. Según ellos, practicando esto a diario durante meses e incluso años, se podrá prevenir y tratar los dientes torcidos, cambiar la estructura de la cara, tratar los ronquidos, las apneas del sueño, es decir, que es una maravilla. En uno de sus vídeos admite que con el mewing no se va a poder conseguir mejoras de salud, pero luego dice que es importante para prevenir apneas del sueño, problemas del ATM, prevenir apiñamiento dental, es decir, más contradicciones. Además pone fotos de famosos como Cillian Murphy y Margot Robbie para demostrar que tienen la mandíbula marcada como si fuera por haber hecho mewing. De hecho, Margot Robbie llevó ortodoncia. Y esta animación que muestra cómo empujando con la lengua puedes cambiar toda tu cara y cráneo, que incluso como veis aumenta el espacio disponible para el cerebro. Quién sabe, igual también crece haciendo mewing y nos volvemos todos más listos. Pero investigando en lo que publican en su página web, se centran principalmente en otro término que han inventado, orthotropics. ¿Y esto qué es? Según ellos, orthotropics dicen que es lo mismo pero con ayuda de aparatos, usados principalmente en niños, es decir, en edad de crecimiento. Además, en otras partes señalan que no es un tratamiento, sino que es una filosofía o una teoría, y que el tratamiento en realidad es el BioBlock Orthotropics. ¿Y esto qué es? Pues el usar aparatología para modificar ese patrón de crecimiento. Ahora ya empezamos a entendernos, porque resulta que el usar aparatos en niños en edad de crecimiento para intervenir en el crecimiento y evitar problemas futuros se lleva utilizando desde hace muchos años y recibe el nombre de ortodoncia interceptiva. Vamos, nada nuevo. Ya vamos, por lo tanto, por el tercer término inventado: mewing, orthotropics y BioBlock Orthotropics. Además, casi todos los casos publicados en su web se corresponden a niños, donde les han colocado algún tipo de aparato removible para poder dirigir el crecimiento y desarrollo óseo. Esto, a grandes rasgos, es cierto, pero con varios condicionantes, entre los que se encuentra la genética, la presencia de asimetrías, síndromes, etc. Pero vamos, que de esto se encarga ya la especialidad de ortodoncia desde hace mucho tiempo. Pero volvamos al mewing. ¿Cómo dicen los creadores que se debe realizar? Se han publicado varios tutoriales donde comentan que la forma correcta es colocando la lengua contra el paladar, creando una succión, sellando los labios, mantener también una buena postura y respirar por la nariz. Para ello recomienda ejercitar con un chicle pegado al paladar y practicar la masticación lingual, es decir, aplastar los alimentos contra el paladar para hacer que éste pueda avanzar y expandirse, modificando así la estructura facial. Entonces, ¿es para mejorar la salud, la estética o ambas? En el supuesto caso de que funcionase, ¿vas a realizar esto 8 horas al día, según recomiendan, hasta que te salga de forma innata? ¿Vas a dejar de hablar y comer para tener la lengua siempre puesta contra el paladar? Y de noche al dormir y cuando la musculatura relaje, ¿cómo queda la lengua? Pues obviamente relajada o realizando movimientos involuntarios. Pero doctor, ¿la lengua no es un músculo y como cualquier otro músculo se puede ejercitar? Para poder entender esto es momento de repasar la anatomía y fisiología de la boca y lengua.
La lengua es un órgano muscular en el que intervienen músculos intrínsecos y extrínsecos. Entre ellos se encuentran el geniogloso, el estilogloso, el hiogloso, el palatogloso o glosostafilino, que constituye parte del velo del paladar y es capaz de elevar la porción posterior de la lengua o deprimir el paladar blando, el faringogloso, que dirige la lengua hacia abajo y hacia atrás, el amigdalogloso, que es el elevador de la base de la lengua, el músculo lingual superior, que es un músculo impar y medio, el músculo lingual inferior, que va desde la punta de la lengua hasta el frenillo lingual, y el músculo transverso de la lengua, que su contracción redondea la lengua acercando sus bordes y la proyecta además hacia adelante. Este es un músculo intrínseco. Por tanto, no hablamos solo de un músculo, sino de 17. En cuanto a los músculos de la masticación, tenemos el masetero, el temporal y el pterigoideo interno y externo. ¿Pero es posible que ejercitando estos músculos se marque la mandíbula o se expanda el paladar? Si entendemos por marcar la mandíbula que ésta se desarrolle y modifique su estructura ósea, una vez terminada la edad de crecimiento, difícilmente será posible sin ayuda de aparatología o cirugía. Si hablamos de hipertrofiar los músculos, los de la lengua no afectarán a la apariencia exterior, sino que serán los de la masticación, como el temporal y el masetero, los que puedan afectar a la apariencia. De hecho, el músculo masetero es característico que esté más marcado o hipertrofiado en personas bruxistas o apretadoras. Por tanto, estos músculos con el sobreestímulo sí se pueden hipertrofiar, pero no por el mewing ni por andar moviendo la lengua. Pero doctor, he visto muchos vídeos y fotos de gente que tiene la mandíbula marcada por haber hecho estos ejercicios. Sí, como anteriormente comentamos, si se hipertrofian los músculos de la masticación, como el masetero, se marcará más, como en personas bruxistas. De hecho, muchos de los ejercicios que se promueven por redes sociales para marcar la mandíbula se centran en sobreestimular estos músculos masticatorios y hasta venden aparatos que son como mordedores para ejercitarlos. Pero este exceso de ejercicio puede sobrecargar, desgastar y provocar problemas en la ATM. Lo mismo que en personas que mastican chicle a diario. La ATM es una articulación que está prácticamente en funcionamiento todo el día, para hablar, para respirar, para comer, es decir, que no necesita más estímulo que el normal diario. También, además, muchos de estos vídeos que se ven son modificaciones con Photoshop o filtros, que dan ese aspecto más marcado. En otros casos, los rellenos dérmicos de cirugía plástica son los que producen este efecto, al igual que si te pones pechos o nalgas. Y en otros casos, incluso se han realizado un tratamiento de ortodoncia convencional. Ya hemos visto que en niños sí es posible modificar las estructuras óseas, pero ¿es posible hacerlo en adultos? Sí, es posible, pero no haciendo ejercicios por tu cuenta. Las suturas de unión entre nuestros huesos del cráneo se van fusionando poco a poco a medida que crecemos, hasta llegar a una edad adulta en la que es muy complicado que se puedan conseguir cambios, y de conseguirlos serían cambios mínimos, a excepción del paladar que comentaremos a continuación. Lo único que se podrá conseguir con una presión continua de la lengua o incluso de un dedo, en personas que tienen hábitos de interposición lingual, por ejemplo, es mover los dientes, ya que estos tienen unos ligamentos que mediante presión o tensión continua van a ser capaces de generar o reabsorber hueso. De hecho, este es el fundamento de la ortodoncia. Para poder expandir el paladar en adultos será necesaria una técnica quirúrgica llamada MARPE o SARPE, según el tipo, que conlleva el anclar un dispositivo en el paladar e ir activándolo poco a poco para poder abrir la sutura palatina. Aquí estáis viendo cómo funciona y unos ejemplos de casos reales. Pero no va a ser posible conseguir un adelantamiento del maxilar, sino solamente una expansión. Otra forma de modificar los huesos es mediante cirugía ortognática. Existen múltiples tratamientos y opciones en función del caso. Esto consiste en cortar los maxilares y reposicionarlos en la posición deseada. También va a ser posible modificar la posición, que no el tamaño, de la mandíbula al modificar la forma de la mordida del paciente. Por ejemplo, que la mandíbula rote o avance. Y esto sí que puede dar un gran cambio estético también, además de funcional. El fundamento de este movimiento tiene lugar en la articulación temporomandibular o ATM, que es la que nos permite abrir y cerrar la boca. Esta articulación consta de varias estructuras, como el cóndilo de la mandíbula, la fosa donde articula el cóndilo y el disco articular. Esta articulación tiene un cierto recorrido de rotación y traslación. Cuando este cóndilo no está colocado en su posición correcta, puede provocar problemas y dolores en las articulaciones, y por tanto el recolocarlo en su posición correcta conllevará un cambio en la posición de la mandíbula con su correspondiente cambio estético.
Pero nuevamente de esto ya se ocupa la especialidad de ortodoncia. Entonces, ¿por qué promueven estos ejercicios por la red? Es irresponsable el divulgar por internet ejercicios o tratamientos sin saber las características de cada paciente. Supongamos que el Mewing funcionase y resulta que tenemos un paciente asimétrico o con un problema importante en las articulaciones. El realizar estos ejercicios podría provocarle un problema mayor. De hecho, ellos mismos advierten de que hacer estos ejercicios puede tener consecuencias si tienes algún problema de ATM. Esto es importantísimo y por tanto hay que diagnosticar cada caso de forma individual antes de hacer ningún tipo de tratamiento. Además, siguiendo con el supuesto de que el Mewing funcionase, ¿y si el paciente tuviese una asimetría? ¿El Mewing generaría los cambios de forma simétrica, acentuando esa asimetría, o es capaz la lengua de identificar en qué zona presionar para conseguir corregir esa asimetría? Y otra cuestión, ¿hasta qué punto sería posible avanzar y expandir el maxilar? Si estás toda la vida haciendo Mewing, ¿te quedaría la cara como una cebra o se te ancharía como la de un hipopótamo? ¿Te crecería también la lengua a medida que se hace ese espacio? Muchas preguntas sin respuesta. Doctor, entonces si soy un adulto, ¿cómo puedo marcar mi mandíbula o cambiar mi aspecto? La forma de cambiar tu aspecto de una forma segura es mediante un tratamiento de ortodoncia, cirugía ortognática o cirugía estética. Entonces, ¿cómo puedo saber qué necesito en mi caso? Lo más importante es realizar un diagnóstico craneofacial completo. Esto incluye un escáner en 3D, unos moldes de tu boca, unos registros de tu mordida, fotografías y otras posibles pruebas complementarias como resonancias o condilografías. Con todos estos datos se realiza un estudio y un informe muy completo del estado de tu boca, dientes, huesos, articulaciones y la relación entre todas ellas. En base a esos resultados, el tipo de tratamiento puede variar mucho. Pero doctor, el Mewing también dice que va a mejorar la postura de nuestro cuerpo. ¿Afecta la forma de la mordida a nuestra postura? Por supuesto que la postura afecta a la salud y la forma en la que mordemos afecta a la postura, pero no corrigiendo voluntariamente la postura vas a cambiar la forma de tu mordida. Es al revés, que con un cambio en la forma de la mordida repercuta en una mejor postura corporal. De hecho, el mantener nuestra postura erguida depende a grandes rasgos de 4 factores: la posición de nuestros ojos, la de nuestra forma de morder, la de nuestros pies y del oído interno, donde está el centro de equilibrio. Pero entonces, ¿el mantener una presión constante con la lengua contra el paladar y tener una buena respiración no va a generar ningún cambio? Sí y no. Es importante distinguir entre etapa de crecimiento y desarrollo en edad adulta. De hecho, un mal hábito como el chuparse el dedo o usar chupete en edades tempranas y que prolongado en el tiempo puede provocar malformaciones óseas y dentales. Con lo cual también evitando ciertos hábitos y favoreciendo otros saludables como la deglución y respiración también se podrá reconducir el crecimiento. En cambio, en adultos, como hemos comentado, los efectos básicamente se harán efectivos a nivel dental y de tejidos blandos. Además, si el Mewing realmente fuese el mantener una correcta posición de la lengua y respiración, ¿cómo le llamaríamos al caminar erguido y con una posición recta? Cadering. ¿Nos inventamos una palabra para lo que sería lo correcto? Entonces, si tengo un mal hábito que me afecta a la respiración, habla o deglución, ¿no puedo corregirlo siendo un adulto? Sí se puede corregir. Como hemos visto, lo principal es un buen diagnóstico sobre cuál es el origen. De hecho, existe una disciplina que se llama logopedia o fonoaudiología, que se encarga de modificar y ayudar a desarrollar patrones correctos de deglución atípica, respiración bucal, etc. Y en ocasiones es necesario ambas cosas, una intervención de logopedia e intervención de ortodoncista. Además, todos estos malos hábitos pueden tener una repercusión estética, ya que, por ejemplo, los respiradores orales suelen tener más ojeras, labio superior hipotónico, incompetencia labial, etc. Con lo cual, el tratamiento de estos mejorará también el aspecto estético, además del funcional. ¿Es capaz el Mewing de evitar ronquidos y eliminar las apneas del sueño, tal como afirman? Las apneas del sueño pueden ser de varios tipos, como las obstructivas y las de origen central. Lo primero, como siempre, es realizar un correcto diagnóstico. Las obstructivas se producen por una relajación de la lengua cuando dormimos, que obstruye la vía aérea. Las causas pueden ser múltiples: el tener una vía aérea estrecha, el tener un problema en la mordida, la obesidad, el tener unas amígdalas grandes, etc. El tratamiento, por tanto, dependerá del origen. Por lo tanto, el Mewing, como ya hemos visto, no es capaz de generar cambios, y aunque funcionase, no sería un vale para todo, que tratase todas las causas. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se afirma para no confundir a la gente. Pero doctor, los doctores Mew sí que respaldan su invención con artículos científicos. Sí, de hecho existe una asociación que se llama International Association of Facial Growth Guidance, Orthotropics, que curiosamente está creada por los doctores Mew. Pero vamos a analizar esos artículos de los que hablan.
El primero es el que habla de cambios faciales en gemelos tratados con Orthotropics o con aparatología fija. Partiendo de que en su web dicen que Orthotropics es una filosofía o teoría y no un tratamiento, y en cambio en el artículo pone que es un tratamiento, mal empezamos. Lo que dicen en su web es que el tratamiento se llama en realidad BioBlock Orthotropics, que es el usar aparatología para modificar ese patrón de crecimiento. ¿Os suena? Ortodoncia interceptiva. Pero volvamos al artículo. En él se analizan los cambios de 12 niños al cabo de 10 años, usando aparatología fija o el Orthotropics, que es la aparatología removible, que ahora resulta que sí que es un tratamiento. Los cambios son analizados por un panel de 12 jueces a ver qué cara les parece más atractiva. Sí, es directamente lo que dice el artículo. Y concluyen que los tratados con Orthotropics son más atractivos, pero que a nivel dental apenas hubo diferencias. Por tanto, lo primero, ya hablan de niños, que como ya sabemos, se puede interferir en su crecimiento con ortodoncia. Y segundo, la opinión de 12 jueces en cuanto a lo que les parece más atractivo dista mucho de lo que es ciencia. El segundo artículo es una revisión filosófica, tal y como indica el propio título. Conclusión, estos artículos no son evidencia de nada. Pero doctor, ¿tienen algunos casos en su web de adultos tratados con Orthotropics? ¿Pero no estábamos hablando de Mewing? ¿Ahora de qué hablamos? ¿De Orthotropics? ¿De BioBlock Orthotropics? Vamos a analizar ese caso publicado. Se trata de una paciente que trataron combinando Orthotropics, un dispositivo llamado Mew Vector Gear, un aparato expansor palatino llamado MSE, que lo que hace es expandir el paladar. ¿Os suena? Lo que hemos hablado antes del MARPE, y además con ejercicios posturales. Es más, ¿sabéis qué animación y qué recurso usan en su vídeo para enseñar en qué consiste la expansión palatina? Efectivamente, un vídeo de nuestro canal. Como veis, para tratar a un paciente adulto ya estamos metiendo muchas más cosas que solamente el colocar la lengua contra el paladar. Además solicita a sus pacientes estas características: que seas menor de 35 años, que no tengas problemas de ATM, es decir, de articulación, que seas simétrico y que estés motivado. Casi nada, ¿no? Poco más si te dicen que estés sano. Y luego hacen vídeos de que se puede conseguir cambios en todo el mundo. Publicidad engañosa. Pero lo cierto es que, aunque ellos no lo quieran, lo que están haciendo es indirectamente darle valor a los tratamientos de ortodoncia que están avalados científicamente. Pero doctor, aunque no haya evidencia científica, sí que hay gente en redes que afirma que le funciona el Mewing y tienen fotos y vídeos de antes y después. Las opiniones de a mí me funciona o hay muchos doctores que opinan lo mismo no significa que sea real. Una opinión no tiene por qué tener ninguna base científica. Además, muchos de los que comentan eso son niños o adolescentes que lo que ha ocurrido es que simplemente han crecido o se han desarrollado o han cambiado de peso. También hay gente que hace el gesto de elevar la lengua para las fotos y que no se le note la papada, y otros simplemente son filtros de Photoshop. Y otros, como hemos visto, han llevado realmente un tratamiento de ortodoncia con distintas aparatologías, fijas, removibles, expansión maxilar, etc. Doctor, claro, le conviene decir esto porque si no se le acaba el negocio, ya que la gente podría corregir sus problemas dentales haciendo Mewing, que es gratis. Como ya hemos visto, estos cambios no se van a producir con hacer Mewing, y aunque funcionase, mi trabajo no se iba a ver afectado porque la gente se ponga a hacer ejercicios con su lengua. Además, tengo una sorpresa para vosotros. Los doctores Mew también comentan que los tratamientos de ortodoncia y cirugía ortognática son muy caros, que pueden tener problemas y que la ortodoncia frecuentemente solo tiene en cuenta la posición de los dientes y no la causa o posición de la lengua o respiración. Bueno, que no sea un buen ortodoncista, el resto todos tienen en cuenta eso y más. Y es más, dicen también que te puedes ahorrar ese dinero haciendo sus historias. ¿Y cómo se hace? Pues con la Mew App, una aplicación que cuesta 3.500 libras y que la puedes conseguir por solamente 25 libras y a la que puedes acceder a ejercicios, recomendaciones, subir tus fotos y ver tus progresos. En conclusión, que existen unas incoherencias enormes mezclando Mewing con Orthotropics, con BioBlock, con cambios en niños, con aparatología, con cambios en adultos sin aparatología y con aparatología, y todo al final para vender su libro. Eso sí, el marketing y el bombo que se generó alrededor de esto es increíble. De hecho, hace unos días yo mismo creé un vídeo troleo donde me inventaba una técnica llamada simoning para marcar los pómulos, que tuvo más de 10 millones de visualizaciones. Ya veis lo fácil que es crear un bulo y que se mueva en redes. Hasta tal punto ha llegado esto que Netflix acaba de estrenar un documental sobre todo este movimiento del Mewing. Además, el promover un tratamiento por internet sin ver y estudiar correctamente al paciente como médico y odontólogo es totalmente irresponsable y peligroso. Y más si cabe, con ejercicios que, si supuestamente tuvieran el efecto que dicen, podrían generar unos graves problemas. En fin, estos son los datos y suyas son las conclusiones. No olvides darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal y podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte. Moitas grazas.